Una fresca brisa matutina soplaba a través de las amplias ventanas del condominio Bellevue Hills, muy por encima del exclusivo vecindario de Northlake Point, hogar de algunas de las casas más imponentes del distrito comercial del oeste. Entre los silenciosos pasillos de la mansión de arquitectura minimalista, con vistas a los rascacielos del sector de la innovación tecnológica, una figura siempre pasaba desapercibida, no por falta de presencia, sino por exceso de discreción. Naomi Bennett, de 37 años, llegaba todos los días a las 6 de la mañana para comenzar su rutina como empleada doméstica en la casa de Oliver Stanton, fundador y CEO de Zenith Neurosystems, una de las startups más prometedoras en el campo de las interfaces neuronales. Mientras Oliver y su equipo corrían contra el tiempo para completar un prototipo revolucionario antes de la ronda de recaudación de fondos con inversores asiáticos, Naomi seguía con su rutina casi invisible. Limpiaba el laboratorio improvisado en la parte de atrás, organizaba la sala de conferencias y preparaba café con una precisión casi ritualista. En medio de todo esto, observé todo en silencio. Los informes olvidados en el banco, los gráficos en las pantallas, los plazos dibujados en letras grandes en el tablero de cristal. Ella absorbía más de lo que dejaba ver. Naomi era eficiente, ágil y tranquila, del tipo que anticipaba las necesidades antes de que alguien pudiera expresarlas. Su presencia, constante y casi imperceptible, creaba un orden natural en la casa. Ninguno de los residentes se detuvo a preguntar quién era, de dónde venía o qué sabía. Sin embargo, debajo de la expresión tranquila y los gestos meticulosos de alguien entrenado para servir inadvertido, había una mujer con un origen muy diferente a ese rol. Naomi nunca habló de sí misma con sus jefes. Nunca mencionó su formación, mucho menos los 5 años que pasó estudiando en Japón, ni la interrumpida maestría en lingüística de la Universidad de Tokio. Para Oliver y su equipo, ella era simplemente parte del escenario, como el vidrio del balcón o el mármol de la cocina. Pero eso estaba a punto de cambiar. Fue un martes por la noche, mientras Naomi terminaba de alinear cuidadosamente las sillas en la sala de conferencias, que sucedió algo inesperado. Desde el piso superior, se oían las voces de Oliver y 2 ingenieros que discutían los detalles de una presentación crucial que debían hacer ante un grupo de inversores extranjeros. La conversación fue intensa, llena de términos técnicos, tensión y preocupación. El intérprete contratado había cancelado en el último minuto y el grupo japonés al que intentaban impresionar era notoriamente exigente con la etiqueta y la fluidez cultural. Naomi intentó concentrarse en su trabajo, pero era imposible no escuchar los ansiosos comentarios que venían del entrepiso. Fue entonces cuando su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Él respondió discretamente, hablando en voz baja. Al otro lado de la línea estaba su hermana, que vivía en Osaka. La conversación fue rápida pero fluida, y enteramente en japonés. Sin darse cuenta, Naomi se alejó de la zona de la escalera y entró en un tono de conversación más natural, riendo suavemente y haciendo comentarios con la cadencia perfecta de quien domina el idioma desde pequeña. Lo que ella no sabía era que Oliver había bajado momentos antes para recoger una carpeta olvidada en la mesa del comedor. De pie en la entrada de la cocina, se quedó quieto unos segundos, escuchando esa voz tranquila hablar en japonés con absoluta precisión. No se trataba del japonés turístico o enrevesado que muchos occidentales apenas podían pronunciar, sino más bien del idioma hablado con musicalidad natural, vocabulario rico y confianza. En ese momento, algo hizo clic en el interior de Oliver. La mirada atenta que normalmente reservaba para los ingenieros superiores o los investigadores del MIT ahora estaba fija en Naomi, como si la viera por primera vez. La llamada terminó y ella se giró para encontrarlo allí de pie, observando en silencio. No dijo nada inmediatamente. Él simplemente sonrió levemente y formuló una pregunta simple pero significativa. Naomi, ¿hablas japonés con fluidez? Ella dudó, como si temiera haber cruzado una línea invisible. Entonces respondió con la misma sencillez de quien sirve café. Sí, señor. Es mi segundo idioma. Oliver no dijo nada más esa noche. Él simplemente asintió y subió las escaleras con la expresión de alguien que acaba de descubrir una pieza clave escondida a simple vista. Naomi nunca se lo había dicho a nadie en la casa, pero el japonés había sido parte de quien era desde mucho antes de que usara uniformes y guantes de goma. Su dominio del idioma provenía de una historia de renuncias y decisiones difíciles, moldeada por un pasado que rara vez revisaba, no por vergüenza, sino por protección. Era como si aferrarse a ciertos recuerdos la mantuviera en pie, intacta, mientras el mundo la trataba como invisible. A los 22 años,
Naomi recibió una beca completa para estudiar lingüística en la Universidad de Tokio después de destacarse como una de las mejores estudiantes en el programa de idiomas de la Universidad de Seattle. Apasionada por los idiomas desde niña, quedó especialmente encantada por la cultura japonesa, por la estructura casi poética de la lengua, por la delicadeza que se escondía en cada gesto, en cada sílaba. Vivió en Japón durante 5 años, 3 como estudiante y 2 trabajando como profesora asistente en una escuela de idiomas en Shibuya. Fue allí donde conoció el amor, el anhelo y, más tarde, la tragedia. Cuando su madre enfermó, Noemí dejó todo y regresó para cuidarla. No pudo completar su maestría ni mantener su visa para regresar. Después de la muerte de su madre, se sumió en deudas médicas y se encontró sola, sin familia cercana, sin red de apoyo y con títulos que, irónicamente, no parecían ser suficientes para pagar el alquiler. Así fue como aceptó el primer trabajo que se le presentó, servicio doméstico en North Lake Point. Durante los últimos 4 años, Naomi ha vivido entre 2 mundos. Durante el día, limpió la mansión de un CEO de tecnología con el rigor de quien entiende que incluso los detalles importan. Por la noche, seguía leyendo periódicos japoneses en su teléfono celular, seguía las transmisiones de NHK y participaba anónimamente en foros de idiomas para mantener su fluidez. Era su manera de no dejar morir la parte más brillante de sí mismo. Lo que nunca imaginó es que, un día, ese lado olvidado, casi borrado, se convertiría en la clave para cambiarlo todo. En la sede de Zenith Neurosystems, el ambiente era de tensión velada. En menos de una semana, Oliver Stanton tenía previsto reunirse con representantes de Kawasaki Tech Group, uno de los conglomerados de tecnología médica más grandes de Japón. Zenith buscaba una asociación estratégica para desarrollar una nueva generación de dispositivos de interfaz cerebro-máquina, algo que no solo pudiera aumentar su valor de mercado, sino también ubicarlo entre los gigantes de la industria. El problema estaba claro. El grupo japonés era conocido por su rigor con los detalles, su preferencia por las negociaciones en japonés, incluso con ejecutivos bilingües, y su rechazo a las presentaciones que parecían demasiado americanizadas. La cancelación inesperada del intérprete dejó a todos en pánico. La solución más obvia sería contratar a otro traductor, pero nadie parecía cumplir con los estándares requeridos y además faltaba tiempo. En la reunión de emergencia con los directores, Oliver estaba visiblemente ausente, distraído, como si su mente estuviera en otra parte. Apenas escuchó las sugerencias del equipo. Simplemente se repitió a sí mismo la escena de la noche anterior. Naomi hablando japonés con la tranquilidad de alguien nacido entre ideogramas. Eso le martillaba en la cabeza. ¿Y si la solución estuviera allí, en la persona que nadie veía? Ese mismo día, al final de la jornada laboral, Oliver hizo algo que nunca había hecho antes. Llamó a Naomi para hablar con él en su oficina. Llegó con las manos ligeramente húmedas y los hombros tensos, sorprendida por la invitación. Pero Oliver fue directo, sin andarse con rodeos corporativos. Naomi, mañana tenemos una reunión vital para el futuro de Zenith. ¿Te gustaría ayudarnos como intérprete? Ella parpadeó, confundida. ¿Intérprete? Pero yo, solo soy la criada. Oliver se reclinó en su silla. No, hablas japonés con fluidez, conoces los fundamentos del funcionamiento de la empresa y, lo más importante, entiendes que cada detalle importa. Confío en ti más que en cualquier intérprete apresurado que pudiera contratar con poca antelación. La invitación llegó como un rayo. Fue audaz, improvisado, quizás incluso imprudente. Pero Naomi sintió que algo se agitaba en su interior, algo que no había sentido en años, un propósito. Ella respiró profundamente, dudó unos segundos y respondió con firmeza. Si puedo serle de alguna ayuda, señor Stanton, estoy a su disposición. La mañana de la reunión amaneció gris, con una fina niebla sobre los espejos del edificio de la sede de Zenith Neurosystems. A las 8 de la mañana, el vestíbulo ya estaba lleno de gente, con los recepcionistas revisando los protocolos de seguridad y el equipo de marketing afinando los últimos detalles en la sala de presentaciones principal. Todos los empleados sabían que ese día podría decidir el rumbo de los próximos años de la empresa. Naomi llegó 1 hora antes, luciendo un elegante conjunto en tonos neutros prestado por la esposa de uno de los directores, quien discretamente se había ofrecido a ayudar al enterarse de su participación. Estaba irreconocible. Su cabello delicadamente recogido, sus discretas gafas de lectura y su postura reservada sorprendieron incluso a sus colegas que la veían a diario en los pasillos, pero como una sombra silenciosa. En el piso 22, Oliver reunió a sus principales ejecutivos. Nadie entendió bien su decisión. Había un aire de incredulidad mezclado con tensión.
Algunos murmuraron con desdén. Otros intentaron mantener la neutralidad corporativa. Pero todos compartían una duda incómoda. ¿Cómo podía una trabajadora doméstica actuar como intérprete en una negociación que involucraba cifras de 8 dígitos y tecnología de punta? Ella es la única que entiende algo más que el idioma, dijo Oliver, poniendo fin a la discusión antes de que siquiera comenzara. Minutos antes de la reunión, Naomi esperaba en la antesala, repasando mentalmente los términos técnicos que había estudiado durante toda la noche. Su mente estaba agitada, pero su rostro estaba sereno. Cuando llegaron los representantes de Kawasaki Tech, fueron recibidos con formalidad, pero fue cuando vieron a Naomi junto a Oliver que surgió la primera señal de incomodidad. Los ojos del jefe ejecutivo japonés, el señor Nakamura, se entrecerraron ligeramente mientras la saludaba. Esperaba a alguien con traje oscuro, un currículum extenso y una mirada arrogante. En cambio, encontró a una mujer que inclinó la cabeza humildemente y pronunció un saludo perfecto en japonés formal, en el tono exacto que exige su cultura. Yoroshiku onegaishimasu. Hubo un segundo de silencio. Luego un lento y respetuoso asentimiento. La reunión había comenzado oficialmente. Y Noemí acababa de pasar la página de su propia historia. El contraste entre los ejecutivos de Zenith y Naomi era claro. Trajes a medida, relojes importados, presentaciones en tabletas de última generación. Y, en el centro, ella, postura firme, expresión serena, manos cruzadas sobre el regazo, esperando su momento. Era imposible ignorarla, pero difícil encajarla en ese escenario. Y eso fue exactamente lo que causó la incomodidad inicial en la sala. Los representantes de Kawasaki y Tech mantuvieron su habitual compostura diplomática, pero intercambiaron miradas discretas. Naomi no parecía encajar en el perfil corporativo que esperaban de un intérprete, y mucho menos de uno en el equipo de estrategia de Zenith. Los primeros minutos de la reunión siguieron el protocolo, con Oliver presentando la compañía, sus hitos tecnológicos y la propuesta de colaboración. Naomi permaneció en silencio, solo escuchando, observando, sintiendo la atmósfera tomar forma a su alrededor. La tensión entre los equipos era evidente. Del lado estadounidense, la pregunta era, ¿realmente tendrá éxito? Del lado japonés, la desconfianza era silenciosa pero real. ¿Por qué eligieron a esta mujer? Es una estratagema. Y entonces llegó el primer momento clave. Uno de los inversores japoneses, aparentemente insatisfecho con la rigidez de la traducción de las diapositivas y la superficialidad de las explicaciones, se dirigió a Oliver directamente en japonés. Una prueba, tal vez, una provocación sutil. Todas las miradas se volvieron hacia Naomi, quien simplemente inclinó levemente la cabeza y respondió con calma, ajustando con precisión la traducción y completando la oración con un matiz cultural que suavizó la crítica incrustada en el comentario. La habitación se congeló por un segundo. El señor Nakamura arqueó las cejas con sorpresa. Los otros dos ejecutivos se miraron y uno de ellos esbozó una leve sonrisa. Noemí acababa de pasar la primera prueba invisible. La criada, hasta entonces subestimada por todos, empezó a convertirse en el puente más sólido entre dos culturas tan distintas como exigentes. Al otro lado de la mesa, uno de los ingenieros de Zenith le susurró a su colega. No solo traduce, también dirige. Y en ese momento, quedó claro. Noemí no estaba allí solo para ayudar. Ella estaba allí para reescribir las reglas del juego. El momento en que Naomi finalmente habló libremente fue como un punto de inflexión silencioso, no solo en la reunión, sino en el destino de todos los que estaban en esa sala. Hasta entonces había mantenido un perfil bajo, interviniendo solo cuando se le pedía. Pero a medida que avanzaban las conversaciones técnicas, se hizo evidente que había una brecha de comprensión entre las diapositivas preparadas por el equipo de Zenith y la forma en que los japoneses esperaban absorber la información. Oliver se dio cuenta de que incluso con todos los datos bien presentados, había una falta de conexión. Los ejecutivos de Kawasaki Tech intercambiaron frases breves entre ellos, con la mirada más puesta entre ellos que en el equipo estadounidense. Fue entonces cuando miró a Noemí, como si le estuviera dando una señal silenciosa. Y ella entendió. Con permiso de Oliver, Naomi hizo una leve reverencia, en un japonés impecable, pidió permiso para contextualizar mejor la propuesta desde la perspectiva cultural de los inversores. El tono que utilizó era poco común en entornos corporativos, respetuoso, pero genuinamente humano. No solo tradujo los números, sino también los significados detrás de ellos. Hizo analogías que relacionaban los valores de Zenith con antiguos principios del pensamiento japonés, como Kaizen, mejora continua, y Omotenashi, hospitalidad y respeto.
Citó casos de mercado locales, mencionó iniciativas similares llevadas a cabo en el Distrito Tecnológico de Sapporo y sugirió posibilidades para personalizar los dispositivos Zenith para cumplir con estándares ergonómicos culturales asiáticos específicos. En minutos, Naomi pasó de ser simplemente una facilitadora de idiomas a convertirse en una consultora intercultural frente a todos. La transformación en la habitación era visible. Los inversores, hasta ahora reservados, empezaron a hacerle preguntas directamente. El señor Nakamura se inclinó hacia adelante, mostrando interés genuino. Las sonrisas en los rostros de los directores japoneses ahora eran sinceras. Los ojos estaban fijos en Noemi, no por curiosidad, sino por respeto. Mientras tanto, los ejecutivos de Zenith, especialmente aquellos que habían cuestionado la decisión de Oliver, permanecieron completamente en silencio. Era imposible no reconocer el liderazgo que allí había surgido. Noemi, con la naturalidad de quien ya había enseñado antes, no solo dirigió la reunión, sino que recreó su propia historia delante de quienes antes la habían ignorado. Fue la consagración de una habilidad oculta durante demasiado tiempo, y la sala, aunque sin aplausos, se había rendido. Al final de la reunión, el ambiente era diferente. Lo que comenzó con tensión y desconfianza terminó con sonrisas silenciosas, intercambios de tarjetas de visita y elogios inesperadamente cálidos, al menos por parte de los inversores japoneses, donde los gestos más sutiles tienen un significado profundo. El contrato que parecía lejano, incierto, y que inicialmente sería solo una conversación exploratoria, rápidamente evolucionó a algo más concreto. El señor Nakamura hizo hincapié en estrechar la mano de Naomi mientras se despedía, un gesto que había reservado solo para Oliver al comienzo de la reunión. Antes de irse, se dirigió directamente a ella, no a Oliver ni a los ejecutivos, y en japonés dijo: «El puente más valioso entre culturas no se construye con palabras, sino con entendimiento. Hoy, ustedes construyeron ese puente». Noemi hizo una reverencia en agradecimiento, humildemente, pero por dentro su alma vibraba como nunca antes. Fue entonces cuando Oliver recibió la confirmación que había estado esperando. Los representantes de Kawasaki habían decidido seguir adelante con la inversión y querían una segunda reunión la semana siguiente, con la presencia obligatoria de Naomi. De regreso a la oficina, hubo silencio durante unos minutos hasta que, en la sala de reuniones, Oliver se volvió hacia ella. «Hiciste más que traducir. Salvaste esta negociación». Las miradas a su alrededor eran diferentes. Ya no había más indiferencia ni duda. Hubo sorpresa, sí, pero estuvo acompañada de una especie de reverencia silenciosa. Algunos directores que antes evitaban mirarla ahora la observaban con una mezcla de admiración y vergüenza. Sabían que habían juzgado mal. Y ellos sabían que ella sabía. Noemi, por su parte, no dijo mucho. Él simplemente asintió, dio un paso atrás con gracia y dejó que los hechos hablaran por sí mismos. Pero en ese momento, sin necesidad de un anuncio oficial, quedó claro para todos. El empleado que barría pasillos era ahora parte esencial del engranaje más estratégico de la empresa. Y ese día, antes siquiera de firmar ningún papel, ella ya había ganado algo aún más valioso que un contrato: respeto. A la mañana siguiente, Oliver Stanton entró a su oficina en el piso 22 antes de lo habitual. En su mano llevaba un maletín de cuero con documentos cuidadosamente organizados, pero en su mente solo había un nombre: Naomi Bennett. Se sentó en su escritorio, respiró hondo y llamó a su asistente personal por el intercomunicador. «¿Puedes pedirle a Naomi que venga, por favor? No hay prisa. Solo dile que quieres hablar con ella». Naomi apareció 10 minutos después, todavía vestida con el mismo conjunto sobrio de la reunión del día anterior. A pesar del cansancio visible en sus ojos, su postura era firme. Al entrar, cerró la puerta suavemente y esperó de pie, sin estar segura de si esa conversación sería un agradecimiento formal o algo más. Oliver se levantó, caminó hacia ella y le entregó la carpeta. «Aquí están los documentos de la propuesta que quiero hacerle. Un nuevo puesto. Un nuevo comienzo». Naomi dudó por un momento antes de coger la carpeta. Al abrirlo, encontró la propuesta oficial para un nuevo puesto en Zenith, consultor cultural estratégico, con participación directa en negociaciones internacionales y derecho a liderar proyectos globales de adaptación de productos. El salario era 5 veces más de lo que ganaba como trabajadora de apoyo. El paquete incluía participación en las ganancias, cursos de capacitación continua y una oficina privada en el piso ejecutivo. Ella miró hacia arriba, confundida. «Señor Stanton, esto supera por completo lo que jamás podría haber imaginado». Oliver sonrió. «No estás aquí porque lo imaginaste. Estás aquí porque te lo mereces».
Y porque tu competencia rompió una barrera que nadie más tuvo el valor de cruzar. Lo que hiciste ayer no fue un favor. Fue una lección. Y esta empresa te necesita. Naomi tragó saliva, visiblemente conmovida. Durante años, se había acostumbrado a ser ignorada, subestimada, reducida a roles que nunca reflejaban quién era ella realmente. Y ahora, allí estaba, frente a una propuesta oficial que no solo reconocía su talento, sino que le daba voz, autonomía y presencia. Con una leve sonrisa y ojos llorosos, respondió con firmeza. Acepto. La nueva oficina de Naomi estaba en el piso 21, un piso debajo de la de Oliver, con una vista panorámica del distrito financiero de Northlake Point. Era sencillo, elegante y todavía olía a muebles recién instalados. En la puerta, un discreto cartel. Naomi Bennett, consultora estratégica internacional. En las semanas siguientes, su rutina se transformó. Reuniones con directores, presentaciones internas sobre prácticas culturales asiáticas, tutorías con equipos de producto. Todo pasaba ahora por ella antes de llegar a los mercados extranjeros. Su nombre, antes ignorado, comenzó a circular con frecuencia en los pasillos de Zenith, y su historia se convirtió en una referencia silenciosa entre empleados y pasantes. Pero el impacto no se limitó a la empresa. Para Naomi, asumir ese puesto no fue solo un logro profesional. Fue una reconciliación con todo lo que había dejado atrás. Los años de estudio, el tiempo pasado en Japón, la vida que había abandonado por el amor de su madre. Ahora, todas sus decisiones, incluso las más dolorosas, tenían sentido. Poco a poco, la mujer que caminaba con la cabeza gacha comenzó a caminar ligeramente. La inseguridad dio paso a la confianza. Naomi sabía que aún enfrentaría miradas dudosas, resistencia velada y enormes desafíos, pero ahora tenía espacio, una voz y un propósito. Y quizás lo más importante es que se había reencontrado a sí misma. Al final de su primer mes oficial en su nuevo cargo, Oliver llamó a su puerta con 2 tazas de café. ¿Escuchaste que te van a nominar al premio La Diversidad Corporativa? Preguntó con una sonrisa en la comisura de los labios. Naomi, entre papeles y notas, miró hacia arriba sorprendida. No hago nada por premios, señor Stanton. Él se acercó y colocó la taza sobre su escritorio. Lo sé, y es precisamente por eso que te los mereces todos. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo rápido. Pero allí, en aquella oficina de cristal y de ideas, había comenzado una nueva historia, y era solo el primer capítulo. Si esta historia te conmovió, si en algún momento también te sentiste invisible, subestimado, portador de un talento que el mundo nunca había visto. Así que eres parte de esta comunidad. Aquí cada vídeo es un recordatorio de que la vida puede cambiar y que todo lo que se necesita es una oportunidad, un acto, una palabra, para que todo cambie. Dale me gusta a este vídeo si te pareció lógico. Y si quieres seguir escuchando historias que inspiran, conmueven y valoran a quienes realmente lo merecen, suscríbete al canal ahora. Porque a veces lo que necesitamos no es suerte, es ser visto. Y aquí, se te puede ver.